dirección igual que la ley del intestino, sin cefalocaudal, ¿no? Tiene dirección hacia adelante. Esa dirección siempre tiene este tipo de movimiento, ¿no? Pero mira, hemos ido de 0.5 a 2 centímetros por segundo, ¿ya? Ese tipo de movimiento es muy lento. Se desplaza muy lentamente. Miren, necesita 3 a 5 horas para llegar el quimo, desde el filo hacia la válvula ileocecal. Y la pregunta es, ¿por qué creen que se quiere ese quimo? Una de las funciones principales del peristatismo es la absorción. Acá no necesito progresar rápido, ¿no? Necesita absorber. Entonces requiere mayor tiempo. No requiere velocidad, ¿no? Necesito tiempo, ¿ya? Ahora, este peristatismo se puede generar, dice, en cualquier parte del intestino. O sea, no solamente en el duodeno, puede ser de ahí una cosa en una parte de una parte. O sea, en cualquier parte se origina en cualquier punto. ¿Ya? Ojo del intestino delgado. Entonces, son movimientos lentos. Miren, apenas 1 centímetro por minuto avanza. No es 7 metros de intestino. Y tenemos que avanzar 1 centímetro por minuto. En 7 metros, bueno, necesito unas 3 a 5 horas para procesar este alimento. Pero eso me permite absorber. ¿Ya? Claro, tengo que progresar en dirección, como dice, ¿no? O sea, se puede caudar de manera muy lenta, no rápida, porque necesito absorber los alimentos y si quiero ese tiempo. ¿Qué pasaría si este paciente tiene una infección intestinal? ¿Cómo, doctor? ¿Qué pasaría si por ejemplo, este paciente tiene una infección intestinal? ¿Y hace? ¿Pero por qué? Sí. Pero ese ritmo sería más rápido. Claro, entonces se va a estimular por las toxinas de la bacteria, va a estimular a esta mucosa del intestino, y eso va a hacer que el peristaltismo se incremente. Entonces, va a ser un peristaltismo tan rápido, tan potente, es decir, eso se llama acometida peristáltica. Se va a vaciar rápido. Entonces, requiere un tiempo. Pero este estímulo, esta diarrea, esta infección, va a hacer que su vaciamiento sea muy rápido, muy potente. Entonces, no funciona así. Funciona de manera lenta, ¿no? Se requiere tiempo para absorber los alimentos. Pero ante estímulos de ese tipo, infecciosos como una diarrea, lo va a hacer muy, muy rápido. Bueno, entonces, de esa manera va a hacer que los alimentos lleguen hasta la válvula ileocecal, ¿no? Y la pregunta es ahora, ¿qué pasa en la válvula ileocecal? Bueno, vamos a ver toda esta parte. A ver, vayan leyendo esto. Es el control del peristaltismo por señales nerviosas y señales hormonales. O sea, la pregunta es, ¿cómo se controla, doctor? O sea, que hay 2 tipos de movimientos. ¿Quién los controla? Hay estímulos nerviosos y hay estímulos hormonales. ¿Cuáles son los estímulos nerviosos y cuáles son los estímulos hormonales? Se ve el espíritu de cerca, ¿no? Ya lo veo bien bonito, no lo veo tan lejos, ahora sí te parece que aquí no. Claro que tengo problemas con la vida ahí. ¿Qué te parece? Dice el control del peristaltismo por señales hormonales. ¿Cuándo comienza el peristaltismo? Cuando ingresa el alimento al intestino. Si no hay ingreso de alimento, no hay peristaltismo. Si no hay quimo en el duodeno, no hay peristaltismo. Ya, por lo tanto, como está en reposo, se empieza a activar cuando ingresa la comida. Una vez que ingresa, ¿qué pasa? Inmediatamente se activa ¿qué? Inmediatamente pasa el bol, ¿qué pasa? El primer y principal estímulo del peristaltismo es la distensión por la presencia del alimento. ¿Qué es lo que desencadena todo? El bolo, el quimo, la llegada de esa carga de quimo al duodeno. Empezó, lo estimuló, ¿no? Se distendió por su presencia y activó sus efectos entérico local. Y ahí empieza el peristaltismo.
va a hacer progresar. Entonces, esa es la parte nerviosa, ¿no? Ese es el control nervioso, ya que se activa. Eso fisiológico de manera automática pasa eso, ¿no? Pero ¿qué pasa después? ¿Qué cosas más lo estimulan? ¿Qué hormonas estimulan el peristaltismo y qué hormonas la inhiben el peristaltismo? Mochilina y la Serotonina. Miren la función de la colecistoquinina. ¿La colecistoquinina qué hacía? Inhibía el vaciamiento gástrico. La colecistoquinina es la que controla, es la que comanda, es la hormona que comanda del estómago. El vaciamiento depende de la colecistoquinina. Ella la inhibe, la controla, ¿no? Principalmente porque le controla la cantidad de fluido graso. Miren, ¿sí? Controla el vaciamiento, también aumenta el peristaltismo intestinal. Ahí está la colecistoquinina. Por ejemplo, la gastrina nos dice, promovía el vaciamiento gástrico, hacía que se evacue el estómago, es una causa hormonal. Pero también, con vista al estómago, también se propaga hasta el intestino delgado. También promueve el intestino. La insulina, una función específica, tiene una función más hormonal, la motilina. Ahí está la motilina. O también estimula el peristal y seguimos con la motilina. La serotonina. Luego vienen otras funciones, pero las que más funciones digestivas tienen la colecistoquinina, la gastrina y la motilina. Las tres. ¿Y quiénes la inhiben? Eso vamos a ver cuando hablemos de control hormonal. Cuando hablemos de secreción de las glándulas, ahí vamos a ver que cada glándula tiene su especialidad que hacer por sus hormonas y esas hormonas tienen una función. Eso vamos a hablar cuando hablemos. Ojo, entonces hay control nervioso y hay control hormonal. Hay hormonas que la estimulan y hay hormonas que la inhiben. Y hay medicamentos que se llaman, por ejemplo, esto va bien fármaco, procinéticos, ¿ya? Que aumenta el vaciamiento gástrico y que aumenta el vaciamiento intestinal. Entonces, paraliza el estómago o el intestino, le damos procinético. Después de una cirugía, por ejemplo, tiene hilo paralítico, procinético. Entonces, hay medicamentos que previenen también la motilidad gastrointestinal. Pero fisiológicamente pasa eso. De manera natural, se activa este reflejo ya gastroentérico apenas llega el alimento. Ese es el estímulo nervioso, propio, fisiológico, normal ante la presencia del bolo. Después tenemos hormonas que empiezan a actuar. Una la estimula y otra la inhibe. Y de manera externa hay causas que pueden excitar, que aumentan el intestino, como la diarrea o las toxinas de las bacterias. Ahora, dicen, acá es importante concluir todo esto del peristaltismo con dos cosas, ¿no? La función del peristaltismo, principalmente en el intestino, ¿ya? No solo es progresar los alimentos, sino extendernos en toda la superficie de la mucosa para permitir una mejor absorción. ¿Ya? Esa es la función, porque es absorber. Después vamos a ver que tenemos las funciones absortivas, lo fundamental que es. Y después, ¿qué pasa? Todo ese alimento ha llegado hasta la válvula seca y se activa un reflejo. ¿Qué es reflejo? Gastroiliar. ¿Ya? Después de ese tiempo, una vez que el estómago, por ejemplo, se nos vuelve a ingresar alimentos del estómago, le dice, señor estómago, ha llegado otra carga de alimentos, necesito que te vacíes, ¿no? Y le instruye a la válvula seca a través de este reflejo gastroiliar, porque llegó alimentos, yo tengo que vaciar, ¿no? Lo que yo ya digerí. Entonces, inmediatamente el reflejo gastroiliar intensifica el peristaltismo del ilio y obliga al quimo a atravesar la válvula iliocecal. Pues de esa forma funciona el reflejo gastroiliar, desde el estómago hasta el ilio terminal. Ella la evacúa, ¿ya? El reflejo gastroiliar. Ahora vamos a ver qué pasa en el reflejo gastroiliar, la válvula iliocecal. Ahora, ¿qué hace la válvula iliocecal? Se previene ese flujo desde el colon hasta el intestino delgado. ¿Esa es su función? ¿Sí o no? Como toda válvula, ¿no? Como toda válvula. Hay un pequeño siempre que retorna su contenido. Llegó, tú no puedes regresar. ¿No? Es como el esfínter, hemos dicho, el esfínter esfágico inferior, evita ese flujo, evita ese retorno. Esta también es una válvula, va a evitar ese retorno. No puede pasar contenido del colon hacia el intestino delgado. Entonces tenemos esta parte, ojo, de la válvula iliocecal. Primero, como siempre le digo, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es el esfínter iliocecal?
que era el esfínter o el esfínter sphincter inferior cardias. Lo mismo, gruesa capa de músculo liso, 3 centímetros antes de llegar del estómago. Miren, el concepto es el mismo. La definición es la misma. ¿Ya? Es la misma. Entonces, igual es músculo liso. Ojo, igual es músculo liso. Entonces, 3 centímetros, esta capa adquiere un grosor mayor que el resto del intestino y adquiere la función de válvula. Entonces, esta válvula iliocecal, ¿no?, va a evitar que se fluya contenido de este ciego hasta él o hasta el intestino delgado. Normalmente se encuentra en ¿qué? ¿Está relajado o está contraído? Está en estado de contracción. ¿Ya? Esto también es bueno. Porque mientras más tiempo, ojo, esté el quimo en el ilion, mayor absorción. No es que viene, pasa y se pasa, llega y se pasa, no. Es un ratito. O sea, voy a hacer que estés más tiempo. Va a llegar un momento en que el estómago va a decir, vacíate, no ves, relájate y porque para tu contenido. Pero mientras tanto, absorbe los de quimo. ¿Ya? Prolonga la permanencia del quimo en el ilion, facilitando la mayor absorción. ¿Ya? Entonces, ojo, se encuentra en estado de contracción y que no se relaja. Una vez que llegue el estómago, el alimento al estómago, gracias al reflejo gastrobiliar, el vapor proteína pasa y hace que no te comas. Bueno, entonces esa es la función. Y todo el día llega esa cantidad de quimo, desde 1500 a 2000 ml. Va pasando cada día. Pero hay un control, dice, por retroalimentación del esfínter iliocecal. Si bien hay un reflejo que permite que pase, pero hay reflejos que impiden que se toque, o sea, que impiden. Por retroalimentación hace que el esfínter hace que no, que el contenido del ciego no pase. ¿Qué reflejos, por ejemplo, de forma de retroalimentación hacen que esta válvula iliocecal no se relaje? El primero tenemos el reflejo mientérico de la pared del intestino. Por ejemplo, ¿qué pasará si hubiera un proceso infeccioso acá? Apendicitis. Un proceso inflamatorio local, una irritación química local acá en el ciego, porque no se olviden que la primera posición es el ciego, ¿no? La inflamación, ¿qué va a hacer? ¿Qué? Aumenta la presión del esfínter, ¿ya? E inclusive hace que esta parte del ilion pierda su motilidad. De ahí, por los pacientes, por ejemplo, con apendicitis, o sea, los pacientes con apendicitis, ustedes escuchan ruido, los doctores no tienen ruidos, están en ilio, están ausentes. Entonces, estos reflejos, cuando hay presión, irritación, pueden también hacer que esta válvula iliocecal se contraiga y no permita que pase, ojo, contenido de ilio hacia cielo. Pero además puede hacer que este ilio, esta parte terminal del intestino delgado, pierda su peritalismo, la inhiba. Eso se llama, ojo, ilio intestinal. Eso pasa en los pacientes con apendicitis. Bueno, ahora vamos a ver, seguir viendo qué pasa con el intestino grueso. Bueno, en la parte del intestino grueso hay dos cosas que tenemos que quedar bien clarito, ¿no? Hay una mitad que cumple una función y otra mitad que cumple otra función, ¿no? La primera mitad tiene funciones absortivas, ¿ya? Y la segunda mitad tiene función de almacenar. Bien, dos funciones principales. Miren esta función absortiva, porque una de las principales funciones del colon ahora es absorber el resto. ¿Y cómo lo hace? Miren, ¿qué cantidad de quimo llega al intestino?
al colon, está al ciego, a la primera porción del intestino grueso. 1500 a 2000 ml de quimo. Esa es la cantidad de quimo que llega. ¿Y cuánto eliminamos diariamente? 80 a 200 ml. ¿Ya? Entonces, mire, esa función la tiene que cumplir. Tiene que absorber, ¿no? Y dos, tiene que almacenar, ¿no? Y transformar en bolo fecal para después expulsar. La función de almacenar. Bien. Y tenemos toda estructura. Esta estructura anatómica usted sí la conoce, ¿no? O sea, ya llevado, está de más, así, la stenia, ¿no? La stenia anterior, los laterales, la parte posterior. Por ejemplo, acá las stenias, ¿qué tiene? ¿Qué característica tiene? En la pared del imagen, en la pared del intestino grueso, tenemos dos capas, la capa longitudinal y la capa circular. La capa longitudinal, acá son las trenias. ¿Ya? Es el engrosamiento de la capa longitudinal hacia las trenias. ¿Ya? La capa muscular se sigue cortando, la parte de la forma de las trenias. Bueno, tenemos todos los ángulos, perfecto. Función de absorción y función de almacenamiento. La mitad proximal es de almacenamiento y la mitad distal es de. Bueno, proximal es de absorción y la mitad distal de absorción. Es de almacenamiento. Miren este gráfico. Absorción y almacenamiento. Miren cómo el quimo se va transformando en algo sólido. Llega aquí dentro. Al principio es líquido, semisólido, papilla, semiplana, semisólido. El bolo fecal. A medida que se va absorbiendo, ¿no? va cambiando su consistencia. Se hace más sólido, de líquido a semisólido. Pues, gracias a esa capacidad de absorción que tiene el intestino grueso. ¿Qué pasará, por ejemplo, si hay alteración de movimiento de este peristaltismo? ¿Qué va a pasar con el paciente? Si no hay una adecuada movilidad, ¿qué va a pasar? Se mueve muy lentamente, o no hay movilidad. Además, bien, claro, como esta primera parte es absorción, bien, el bolo, en este caso la materia fecal o el contenido del intestino, va a absorberse con mayor intensidad, aumenta la absorción, ¿ya? Porque normalmente tiene que propulsarse, ¿no? Olvidar que aquí era el aspecto sólido, pero la parte más distal, no la parte proximal. La parte proximal es absorción, porque como se mueve tan lentamente, una mala movilidad aumenta la absorción y la presencia de esas estructuras hace que en el colon transverso produzca estreñimiento. Ojo, eso hace que muchos pacientes tengan constipación sobre estreñimiento, ¿no? ¿Y qué pasa con el exceso de la motilidad? Por ejemplo, tenemos todos los días de patología de colon, por ejemplo, un colon irritable, ¿ya? Una colitis inflamatoria, una colitis bacteriana, cualquier cosa, bacterias, inflamación, ahora, irrite la mucosa del colon, va a ser que esta persona debute con diarrea. Y ese es hipótesis, ¿ya? Cualquier aumento de la motilidad, diarrea. Cualquier disminución de la motilidad, constipación, ¿no? Por ejemplo, he dicho, esta parte del colon hay una enfermedad que la destruye el tracto entérico. ¿Cuál es? Se nega con gástrico. Entonces el colon, como está sufre una denervación de su tracto entérico, ha sido dañado. Entonces su peristaltismo es poco a poco, muy lento, se va distendiendo, pierde el peristaltismo y se va acumulando más materia fecal. El colon se hace, especialmente la parte sigmoide, se hace muy agrandado. Se acumula de heces. Eso se llama fecalón. Bueno, esa es la función, pero vamos a ver acá estos dos tipos de movimientos. Entonces tenemos dos tipos de movimientos. Los movimientos primero de mezcla o movimientos de ostras que permiten la absorción. ¿Ya? Entonces dice, se producen contracciones simultáneas de la capa circular y la capa longitudinal. Solo que la capa longitudinal forman las tres arterias.
Si al mismo tiempo se contrae la capa circular y la longitudinal, estas protrusiones que nosotros vemos son las aortas. Ya, de ahí, estas imágenes se llaman las protrusiones que tiene el intestino, son las aortas. La contracción simultánea de la capa circular y la capa longitudinal, es como que construyen, y forman estas protrusiones que se llaman aortas cada 2 centímetros. Dice que alcanza su máxima intensidad en 30 segundos y desaparece en minutos 60 segundos. Siempre se desplazan en dirección anal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa durante este tiempo, durante este proceso? Durante estos momentos de mezcla de las aortas. El contenido fecal se va a ordeñar, ¿no? Al mismo tiempo se va propulsando, empujando lentamente, y otro está expuesto a la mucosa del colon para permitir una mayor absorción de líquido y todas las sustancias disueltas. ¿Ya? Estos movimientos hacen eso, ¿ya? Absorberlos, propulsarlos, pero absorberlos, como ordeñarlos, ¿no? Sacarles todo el líquido, se haga semisólido y sólido. Después, simultáneamente se van dando estos movimientos, también los movimientos propulsivos, ¿no? Estos movimientos propulsivos, ojo, son ondas también lentas, pero persistentes, ¿ya? ¿Se producen cuánto? 1 a 3 veces al día. Y se tienen, especialmente en la mañana, tienen 15 minutos de duración, después del desayuno, ¿ya? Y suelen persistir cada casi 30 minutos. ¿Por qué se produce lo mismo? El mismo estímulo es la distensión o la irritación del colon. Ojo, como la primera porción, a mitad es el almacenamiento, entonces, en esta primera parte, en la parte del colon transverso, es donde una vez que el contenido fecal, en este caso el bolo fecal, ya adquiere una consistencia semisólida, la distiende y la estimula. Entonces, como que en el colon transverso comienza todo el proceso de la propulsión. A partir de ahí empiezan estos movimientos propulsivos en el colon transverso. Bueno, y cuando una vez que la materia fecal llega hasta el recto, se produce el proceso de la defecación. Pero ¿qué tiempo necesitamos? 8. Bueno, 8 15 a horas. 15 horas para desplazar el quimo desde la válvula fecal hasta el colon, hasta que este adquiera la cavidad fecal, ¿no? 8 a 15 horas. Por eso lo normal es que una persona efectúe sus evacuaciones por lo menos cada 24 horas. Después de 3 días ya es una paciente constipada, tiene un trastorno en el colon, constipación. ¿Ya? Ya. Estos movimientos también se inician gracias a estos reflejos. Los reflejos gastrocólicos y el duodenocólico. ¿Qué pasa? La presencia del alimento, del bolo, de contenido en el colon, va a hacer que esta mucosa también se estimula, se va a distender, ¿ya? En la presencia de los ojos. Eso va a hacer que estos movimientos aparezcan, ¿ya? Comiencen estos movimientos de mezcla y propulsión. Obviamente estos reflejos gastrocólicos y duodenocólicos están controlados por el sistema nervioso autónomo. Pero ojo, una irritación del colon puede ocasionar que esos movimientos sean muy rápidos. Y eso pasa en la colitis ulcerosa. Cuando el colon, el contenido fecal ha llegado al recto, se presenta el deseo de defecación. Entonces, en el recto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los esfínteres, ¿no? El esfínter anal externo y el esfínter anal interno. ¿Cuál es voluntario y cuál es involuntario? ¿Cuál es músculo liso y cuál es músculo estriado? el externo. El externo es voluntario y el interno es voluntario. Entonces, acá necesitamos, vamos a ver cómo se produce la defecación. Pero es importante esta parte, ¿no?
Si nosotros vemos, tenemos un esfínter anal interno, es músculo liso, es control voluntario, ¿ya? Pero tenemos un esfínter anal externo, es músculo estriado, que es control voluntario, ¿ya? Pues vamos a ver cómo se activa, porque el bolo fecal ha llegado al recto, y yo tengo desorden fecal. Entonces, voy a ver cómo se relaja, porque no se va a tener tónica, tengo que ver cómo se relaja, cómo se evacúa. Para eso necesito entender el reflejo de la defecación. Bueno, dice el reflejo de la defecación consta de dos reflejos. ¿Ya? Necesito dos reflejos para poder evacuar el contenido del recto. Evacuar su contenido. ¿Ya? ¿Cuáles son los reflejos? El primero es el reflejo mientérico intrínseco propio. Cuando estamos hablando de reflejo mientérico intrínseco propio, ¿de qué reflejo estamos hablando? Doctor. Cuando hablamos de reflejo mientérico, ¿de qué reflejo estamos hablando? Una vez que el contenido ya fecal ha llegado al recto, es el proceso de defecación, primero se distiende. El contenido fecal lo distiende la mucosa, lo estimula, lo distiende. Ese estímulo, hemos dicho, es llevado a través de una neurona sensitiva a dónde? Hacia el plexo mientérico. Entonces se llama reflejo mientérico hacia el plexo mientérico. El plexo mientérico, ¿qué va a hacer? Va a hacer que su músculo liso se contraiga. ¿Lo ven? Así simple actúa de manera muy autónoma. Hemos dicho que muchas veces no necesita centros superiores, es solito se autorregula, se controla y evacúa, y así funciona todo el tubo digestivo. Todo se distiende, se estimula, se contrae, se distiende, se estimula, se contrae, se distiende, se estimula, se contrae. Eso ha pasado en el estómago, eso pasa en el intestino delgado, eso pasa en el colon, y eso está pasando acá en la parte del recto. ¿Ya? Ese es el reflejo mientérico intrínseco propio de la pared. Entonces, repito, llega el contenido, arriba el bolo alimenticio, ha llegado el quimo, ha llegado el bolo fecal, el contenido ha ido progresando, ¿ya? Ahí pues se ha ido absorbiendo, se ha ido almacenando, ¿sí? Y hasta el final se ha ido depositando, ya que la característica de eso es en el recto. Pero como hay una cantidad importante, no es poquito que llega, porque se va a ir acumulando, ¿no? Poco a poco se va acumulando en el recto, y una vez que se distiende, se produce el estímulo. Y ese estímulo, repito, desencadena este reflejo mientérico. El estímulo es la distensión, la presencia importante de materia fecal en el recto. Una vez que se estimula, se distiende o estimula, no se olvida, hay una neurona. La neurona sensitiva va a llevar esa sensibilidad ¿a dónde? Al plexo mientérico, ¿no? Y el plexo mientérico se corta. Pero dice que ese primer estímulo no es suficiente. Ya es muy débil. Ese estímulo no logra evacuar el contenido. Entonces necesitamos un estímulo mucho más intenso, un reflejo mucho más intenso. Acá el reflejo parasimpático es fundamental para evacuar. Fundamental. ¿Dónde comienza este reflejo parasimpático? Igual, tengo fibras aferentes y tengo fibras eferentes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde comienzan las fibras aferentes? ¿A qué llegado acá? Estas son las fibras aferentes nerviosas. La aferente siempre lleva la información, ¿ya? Va a llevar hasta la médula espinal, ¿no? Y tiene una respuesta aferente motor. Pero el parasimpático, ¿qué hace el parasimpático? Hemos dicho en el aparato digestivo. ¿Disminuye el peristaltismo o aumenta el peristaltismo? Aumenta. Parasimpático. Aumenta. Claro, aumenta. Entonces va a aumentar que esto se contraiga, ¿no? Pero miren, una vez que llega a la médula, que es su centro integrador, ¿ya? Y de ahí va a pedir respuestas eferentes, ¿no? Para que esta parte del tubo digestivo se contraiga, pero se contraiga con una intensidad que permita la evacuación.
Miren hasta dónde va este estímulo. Se dice que va inclusive hasta el ángulo esplénico del colon. El otro era que acá era muy débil, no era suficiente el plexo mientérico. Pero este va hasta arriba. Sus fibras eferentes, las que salen de la médula y van, hasta allá, miren, hasta el colon, descender. Se dice hasta evacuar este ángulo esplénico, todo lo evacúa. Miren, es tan potente, ¿no ven? Que ese estímulo eferente del plexo parasimpático, la fibra parasimpática, a través de estos nervios esplénicos, evacúa todo el contenido, no solamente del colon descendente, del sigmoides y del recto, ¿ya? Y relaja del esfínter anal interno. Y nosotros, obviamente, el externo, porque es más voluntario, ¿ya? En ese momento se produce la defecación. Pues la defecación depende más que de este reflejo mientérico, que es muy débil, depende del reflejo parasimpático, ¿ya? Pero este es mucho más intenso. Este permite la contracción y la evacuación de todo el contenido, ¿ya? Pero dice, al mismo tiempo, como va señales aferentes, ojo, hacia la médula, pero también estas señales aferentes ocasionan ¿qué? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando queremos evacuar el contenido? Inspiramos, ¿no? Inhalamos. Tenemos aire, respiración profunda, se cierra la glotis, se contraen los músculos de la pared abdominal, ¿no ven? Ojo, esta contracción de los músculos de la pared impulsa todo el contenido también del colon hacia su recto. Entonces, esos estímulos aferentes que van nos permiten aumentar la fuerza, la contracción de los músculos de la pared abdominal, que permiten también evacuar todo el contenido hacia afuera. Entonces, chicos, la defecación, el reflejo depende más del reflejo parasimpático. Es el que comanda, ¿ya? Comanda todo esto. Bueno, vamos a ver ahora esta parte de las funciones secretoras del tubo digestivo. Bueno, entonces vamos a hablar, chicos, los principios generales. Esto es importante porque si nosotros entendemos los principios generales, cuando ya hablemos de la secreción de PAD, miren, cada parte del tubo digestivo tenemos una gran cantidad de gases. Miren la cantidad de líquido. Pero vamos a entender no solamente el líquido que se produce. O sea, no es líquido, solo los líquidos lo que secretan las glándulas. Secretan enzimas, algunas secretan moco, algunas secretan bicarbonato, algunas tienen enzimas y secretan hormonas. Entonces vamos a ver toda esta parte de la estructura, ¿ya? De la estructura. Pero vamos a ir paso a paso. Entonces, ¿cuáles son los principios generales de la secreción del tubo digestivo? ¿Tenemos glándulas secretoras? Sí, doctor. Bueno, en todo el tubo digestivo tenemos glándulas secretoras, como vamos a ver adelante. Por ejemplo, ¿cuáles son las glándulas secretoras? Todas las glándulas mucosas, gástricas, tenemos glándulas duodenales, glándulas de nivel con el intestino delgado, el intestino grueso, pero también las glándulas anexas, las glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas que tienen que ver con el hígado, con el páncreas, que son glándulas anexas que también producen fluidos y secreciones que son parte de la digestión. Entonces, si yo tengo, entonces estas glándulas, las anexas, las propias del tubo digestivo, hemos dicho cumplen funciones de secreción. ¿Y cuál es la primera glándula? Entonces vamos un poquito a ver las glándulas. Entonces, porque voy a ver cuál es la glándula. Esta glándula, por ejemplo, se encuentra en todo el tubo digestivo. Las glándulas mucosas, o células mucosas, o células calciformes. Estos son glándulas, ustedes han visto por histología simples. Ya por eso dicen que son unicelulares. Ya son las glándulas más simples que tenemos. Pero estas se encuentran en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a hablar de células mucosas o células calciformes, células calciformes. ¿Qué producen estas células calciformes? El moco. ¿Ya? El moco. ¿Ya? Ese moco tiene una característica que vamos a hablar, las características, las proteínas, que es lo que tiene, eso vamos a hablar más adelante, porque cuando hablemos de secreción de glándula, vamos a hablar de esta parte. Pero, miren, lubrifica todo el tubo digestivo.
Lo protege contra las excoriaciones, contra la digestión. Y en todo el tubo digestivo tenemos millones de glándulas. Son las primeras glándulas que se encuentran en el tubo digestivo son millones, ¿ya? Son unicelulares, se llaman celos calciformes y producen principalmente moco que lubrifique y proteja el tubo digestivo. Son estas glándulas, ¿ya? Las glándulas mucosas. Esas son las primeras. Vamos a ver viendo ahora qué otras glándulas, para que ustedes vayan recordando todos los conceptos de histología. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Buenos o malos de acuerdo? Miren, todo eso es ya las glándulas gástricas. Acá como que ya se nos va complicando la vida, ¿no? Porque toda la próxima vez por textos ya va a exponer secreción gástrica. Entonces, para yo entender la secreción gástrica, tengo que ver las glándulas gástricas. ¿Qué son las glándulas? ¿Cuántos tipos de glándulas tenemos? ¿Qué células tiene cada glándula? ¿Qué produce cada célula? ¿Qué función tiene cada célula? Toda esa la tiene que estudiar para la próxima vez de estudiar. Entonces, esa parte, entonces empezamos a ver todo lo que dijimos. Las paredes, esta es la pared, la pared gástrica, ¿no? Del estómago, la parte de miren, todo esto tiene. ¿Qué dijimos? A ver, ¿dónde vamos? ¿Qué hay en la pared? ¿Qué es lo que lo diferencia, por ejemplo, en la histología? La capa oblicua, la capa circular y la longitudinal. Hay dos características histológicas que los diferencian en relación al resto del tubo digestivo. ¿Cuáles son? Una, la capa mucosa. Y la capa mucosa, en relación al resto del tubo digestivo, tiene estas glándulas. Porque estas glándulas se encuentran en el cuerpo y fondo, y hay glándulas que se encuentran, ¿no? Las glándulas gástricas, las glándulas succínicas. Estas, miren. Toda la capa mucosa, nosotros vemos acá, toda la capa mucosa, ¿qué es lo más importante? Entonces, las glándulas gástricas. Entonces, ahora vamos a estudiar un poquito, cuando hablemos de secreción gástrica, ahí vamos a hacer mucho detalle de esto, ¿no? Vamos a desestructurar cada glándula, cuántos tipos, números, porcentajes. Y cada glándula en su pared tiene células. Cada célula identifica por hormonas, ¿no? Entonces, mira, en la capa mucosa lo más importante, las glándulas. Seguimos bajando. En la capa, por ejemplo, la capa submucosa. Miren cómo la irrigación, arterias, venas simpáticas, le da el soporte a las glándulas. ¿No? Porque se requiere un adecuado flujo sanguíneo, aporte sanguíneo. Si, por ejemplo, ustedes le dieran AINES, miclofenaco, ibuprofeno, algún medicamento que disminuye el flujo sanguíneo acá, porque yo necesito un adecuado flujo sanguíneo. Y las prostaglandinas hacen que haya un adecuado flujo sanguíneo. Si les damos un antiinflamatorio que disminuye el flujo sanguíneo, entonces no tendrían una adecuada perfusión. Pero bueno, ¿qué otra alteración? La capa muscular. Pues mira, acá en todo tenían dos capas. Esta tiene una oblicua interna, circular media, longitudinal externa. Entonces, tres capas en la parte histológica y la mucosa, esto es lo más importante. Esto es lo mismo, ¿no? Tiene los mismos espectros entéricos, mucosos, pero la estructura es muy diferente. Entonces, se encuentra en el estómago, en el duodeno, tienen células especializadas que la vamos a estudiar poco a poco. ¿Ya? Bueno, después vamos bajando. Estas son las glándulas. Glándulas de Lieberkühn. Ahora miren el dibujito que llama la atención. Miren la capa mucosa. Miren cómo es la función hacia el órgano. ¿Cómo es la función hacia el órgano? Entonces yo necesito acá absorber el intestino delgado. Para absorber, voy a extender mi mucosa. Ampliar la superficie de absorción. Entonces tengo vellosidades intestinales y en la parte más superior tengo microvellosidades. Tengo pliegues, mucosos, tengo vellosidades, tengo microvellosidades, porque yo necesito absorber. ¿Tengo glándula? Sí. Miren, estas son las glándulitas, ¿no? Cada glandulita
tiene células especializadas. ¿Ya? O ahí se produce, hemos dicho, por ejemplo, ¿en qué parte? ¿Dónde se produce la secretina? ¿Dónde se produce la colchitoquinina? ¿Dónde? En duodeno y ayuno. Pues estas glándulas tienen células especializadas que producen también, ojo, no, pues tienen funciones importantes. Pero su principal función es la absorción. ¿Ya? Esa también la conoces, solo estamos recordando. Vamos a la última. Este, por ejemplo, es colon. ¿Qué le parece ahora? Este es precolon. ¿Qué hay en colon? Pero también las mismas glándulas, ¿no? O sea, hay glándulas, sí, el colon intestino grueso también tenemos glándulas. Entonces, miren, en todititas casi tenemos células calciformes. Si ustedes han fijado, todititas tienen células mucosas, células calciformes en su pared en las glándulas. Todo produce moco, ¿no? Para lubrificar y fluidificarla. Lubrificar más que toda la pared, ¿no? Que no las dañe, ¿no? Células calciformes. También tenemos acá células absortivas. Eso vamos a ver cuando hablamos de función de cada célula y cada glándula, ¿no? Pero también tienen glándulas. Glándulas. Y después, bueno, pues estas glándulas. Tenemos las glándulas que son anexas, que son glándulas salivales, el páncreas y la del hígado, ¿no? Tienen estructura acinal, tienen macino y tienen su conducto. Y tienen un poco, depende de cada sector. Entonces, estas son glándulas acinales, son millones, tienen acinos y tienen glándulas secretoras. Estas también las vamos a describir cuando hablemos de páncreas con mucho más detalle. Bueno, entonces, cuando ya vamos viendo un poquito cómo funcionan estas glándulas, porque yo tengo que entender que había tenido en todo el tubo digestivo una cantidad de glándulas. Tiene una estructura propia, tiene un procedimiento propio de cada parte del tubo digestivo y tiene células especializadas. Ahora, ¿cómo funciona? Eso tengo que entender. ¿Cómo funciona? ¿Qué las estimula? ¿Ya? ¿Qué las estimula? Entonces, lo primero es el contacto de los alimentos con el epitelio intestinal. ¿Cuál es el epitelio intestinal? La pregunta es, no aprenden nunca de memoria. Si me dicen epitelio intestinal, ¿qué es el tipo de epitelio? De hecho, todo el tubo digestivo tiene un epitelio. Sí. Excepto el esófago. ¿No? Epitelio cilíndrico. El esófago tiene epitelio plano, estratificado, no caracterizado. El epitelio después se gris. ¿Ya? Una vez que llega a este epitelio, ¿ya? Llega y se activa, primero ¿quién? Otra vez el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico no solo controla la motilidad, también controla la secreción, ¿ya? Pero ¿qué plexo nervioso se encarga de controlar la secreción de estas glándulas? El plexo submucoso o de Meissner. No se olviden, el plexo submucoso. Ese es el plexo nervioso que se encarga de controlar la secreción de las glándulas, ¿ya? De la parte de motilidad era el plexo mientérico de Auer. Está entre las dos capas, ¿no? Esa se encargaba de la motilidad. Él controlaba. Cuando se estimulaba, él se encargaba de ese reflejo mientérico local, del plexo mientérico. Pero del plexo de la secreción de las glándulas, el plexo submucoso de Meissner. ¿Ya? Ese es, cuando hablemos de eso, vamos a empezar a hablar de eso. ¿Ya? De ese sistema nervioso, pero de ese plexo, el plexo submucoso de Meissner, que estimula la secreción. ¿Ya? Entonces vamos a ver que hay estímulos locales, pero también hay un estímulo autónomo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el estímulo local? Epitelial, una vez que ha llegado el alimento, se queda este primer estímulo. ¿Ya? Dice, el contacto directo de los alimentos con estas células produce ¿qué? Hace que las células calciformes se protejan. Es lo más simple, todo tubo digestivo pasa esto, estímulo local. Porque hemos dicho, células calciformes tengan todo el tubo digestivo. Por eso moco en todo tubo digestivo. La materia fecal también se pega ahí y lo vamos a ver que tiene una función, pero progresa y evita. Se desliza fácilmente, ¿no? Desde el esófago, desde el tema. Entonces, los alimentos, una vez que llega el alimento a la primera parte del tubo digestivo, se activa esto, ¿no? ¿Y qué se activa? ¿Qué estimula para que se secrete estas células secreten células, o sea, moco, las células calciformes? El sistema nervioso entérico de la pared. ¿Qué parte del sistema nervioso entérico? El plexo submucoso. ¿Ya? El plexo submucoso. Es importante lo que
dijimos, ya el control nervioso del secreto mucoso. Por ejemplo, ¿qué estímulos, por tanto, activan este sistema nervioso entérico? Estamos hablando del propio de la pared. La estimulación táctil, sí, la excitación química, sí, pero principalmente la distensión de esta pared intestinal por los alimentos. Apenas llegan los alimentos, empiezan a secretar hacia las glándulas sus contenidos, ¿no? Ojo, entonces estos reflejos, vamos a ver que es el reflejo nervioso, excitan o estimulan la secreción de estas grandes mucosas, no solamente de las superficiales, sino también de las profundas. Pero también existe una estimulación de tipo autónoma de la secreción. El sistema nervioso autónomo controla también. Es como la motilidad, ¿no? El sistema nervioso autónomo casi la motilidad. El simpático aumenta. O disminuye el prestatismo, el parasimpático aumenta el prestatismo. Sobre las glándulas que hace el sistema parasimpático, que hace el simpático, el parasimpático simpático. En este caso, por ejemplo, ¿qué hace el sistema nervioso parasimpático sobre la secreción? ¿La aumenta o la disminuye? La aumenta. ¿No? El estímulo parasimpático aumenta la presión de las glándulas en el tubo digestivo, en todo el tubo digestivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte proximal lo hace a través de dos nervios, el nervio vago y el nervio superior. ¿Qué glándulas, por ejemplo, depende de esta parte proximal de estos nervios? Todas las glándulas centrales, las glándulas mágicas, gástricas, pancreáticas, duodenales, y en la primera parte distal, o sea, proximal del intestino grueso, también son estimulada por el parasimpático y hace que la secrete su glándula, ¿no? Pero también, ojo, sobre la parte distal también actúa el parasimpático, haciendo que las glándulas de la parte distal. ¿Qué parte distal? Por ejemplo, del yeyuno, ilion y el corto, intestino grueso. Pero lo hace a través de los nervios pélvicos o sacros, ¿ya? Entonces, de esta manera, el parasimpático va a aumentar la velocidad de secreción de todo el tubo digestivo, ¿ya? Actuando sobre las glándulas en la parte más proximal, también sobre las glándulas en la parte distal, pero lo hace a través de diferentes nervios, ¿ya? En la parte superior, vago y glossofaríngeo. En la parte inferior, los nervios pélvicos son sacros. ¿Y qué hace el simpático? ¿Aumenta o disminuye? Aumento leve o moderado. Aquí hay una trampita, es pregunta de examen. ¿Ya? Ah, sí, porque aquí está, puede ocasionar un aumento leve o moderado. Ajá. Dice, miren. En general sabemos que disminuye la secreción. Ustedes dirán, si ustedes ven un poquito más, dicen, pero doctor, aquí me dice que estimula las... bueno, estimula... ¿Qué pasa cuando existe una estimulación simpática aislada? Aumenta. Pero el sistema está diciendo que el simpático disminuye, ¿no? ¿Y cómo lo aumenta? ¿Ya? Dice, cuando en esta parte del tubo digestivo no hay estímulo parasimpático, él solito de forma aislada podría, ojo, aumentar leve a moderado la secreción de las glándulas locales, cuando no hay estímulo parasimpático. Pero cuando ya hay estímulo previo parasimpático, él va a inhibir, va a anular la acción de esa estimulación. Entonces, ahí actúa. Ya existe estimulación parasimpática, o hormona ojo, que produzca una secreción copiosa de estas glándulas. Ahí actúa la estimulación simpática. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? Por vasoconstricción. ¿Ya? Disminuye el flujo sanguíneo de esa glándula, menor secreción. ¿Ya? Pero, ojo, cuando ya hay un estímulo previo parasimpático, él actúa. El simpático actúa. La pregunta le digo solamente es, ¿cómo lo hace el doctor? Por vasoconstricción. ¿Ya? De esa manera, disminuye. Su función principal, obviamente, es esta, ¿no? Disminuye la producción de las glándulas. ¿Cómo lo hace el doctor? Por vasoconstricción. ¿Qué es vasoconstricción? Disminución del flujo sanguíneo. Bueno. Después tenemos el control hormonal de la secreción gastrointestinal, también tiene que ver con la gastrina, que produce, estimula la secreción de las glándulas. Vamos a ver el páncreas, la secretina también, ¿no? Y vamos a ver esta parte, determinar cuál es el mecanismo de la secreción. Esto estudio lo sabes, por histología son capísimos en esta parte, ¿no? Claro. Mira, toda la célula
necesita flujo sanguíneo. Si no hay sangre, no hay vida, ¿no? Hay oxígeno, no hay nutrientes. Pues a través de la sangre, a esta célula, ¿ya? Es una célula, la glándula, ¿no? Cualquiera de las glándulas, que tiene que, la estructura como de cualquier célula. Tiene su núcleo, su nucleolo, ojo, tiene todos sus organelos, ¿no? Ustedes ya lo han visto, tiene ese tipo de plástico, tiene aparatos de Golgi, tiene sus ribosomas, sus microcomplementos. Entonces, ¿pero cómo lo hace? Yo necesito primero uno, y a través de la sangre, me llega el nutrientes. ¿Ya? Llega el nutriente a través de la sangre, de células, a la célula, e inmediatamente necesito energía. ¿Quién me le da la energía? ¿Qué organelo me produce la energía? La mitocondria. Exacto. La mitocondria me da el ATP que yo necesito para que mi célula funcione, ¿no? Tenga la energía suficiente y empieza a sintetizar las sustancias, o sea, la producción que tiene que sintetizar sus organelos o sus sustancias, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo el ATP, ¿ya? Tengo el nutriente necesario, ¿dónde se van a sintetizar el contenido de esta célula? ¿En qué organelos? ¿Qué organelos se sintetizan? Endoplásmico. Pero El retículo endoplasmático, liso. el ribosoma. ¿Ya? Al principio el texto dice el retículo y aparte llegó. Después al final dice no, principalmente es el retículo endoplasmático y los ribosomas. Sabemos que los ribosomas son los que se sintetizan, las proteínas se sintetizan todas. Sí. ¿Ya? Pero se sintetiza principalmente en los ribosomas y en el retículo endoplasmático. Pero a través de conductos va a llevar al otro extremo de la célula en forma de vesículas. Ahí están almacenados los simógenos, no los grandes núcleos asesinos, están almacenados en vesículas. ¿Y cómo se hace para que estas vesículas liberen su contenido? Eso se llama exocitosis, ¿no? La liberación de su contenido de vesículas. Tienen que haber estímulos, señales, ya sean nerviosas o hormonales, que hagan que ingrese calcio dentro de la célula. ¿Ya? El calcio hace que estos vesículos se peguen, los vesículos se peguen hacia el extremo de la membrana y se produce la liberación de todo su contenido. Entonces, este es el mecanismo, ¿ya? Y depende todo principalmente del calcio, ¿no? Porque los estímulos nerviosos hormonales aumentan la permeabilidad de la membrana al calcio, el calcio entra dentro de la célula y eso hace que se libere todo su contenido a los vesículos. Entonces, es el mecanismo básico de la secreción de estas glándulas. Bueno, vamos a quedar acá porque después de esto ya viene la secreción de agua y electrolitos.